Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias, porque en esta hora me permite, Señor, predicar tu palabra. Te pido que tu pueblo, esta generación de los que te buscan, Señor, tenga un oído presto, dispuesto a escuchar, Señor, tu doctrina, por la cual crece la fe en ellos y son edificados. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te pido que les hables. En el nombre de Jesús, papá. Amén, amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de la manifestación de la expresión divina en el cuerpo de Cristo, la cual produce el agrado del Padre. Me refiero a la fe, pero la fe de una forma inquebrantable y firme como un testimonio vivo en el cristiano. Y este sería el título: la fe inquebrantable y firme, testimonio vivo en un cristiano. Bendito sea el Señor. Y nos sorprende este pasaje en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6. Sabemos que Hebreos 11, verso 1 es un texto muy usado para hablar acerca de la fe. Creo que es uno de los textos clave doctrinalmente para poder enseñar acerca de la fe. Pero me enfoco en el verso 6 porque es bien interesante la manera como el autor comienza este versículo, lo cual mezcla dos palabras que son opuestas. Fe es la primera palabra y su opuesta, imposible. Porque el mismo Señor Jesús dice que si tuviéramos fe, podríamos alcanzar las cosas que son imposibles. De hecho, Él dijo que si tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, le hablaríamos a un árbol: levántate, desarráigate y siémbrate en el mar, y el árbol lo haría. Muchos teólogos y maestros difieren en que si esto es algo ilustrativo que el Señor dijo, pero si salió de la boca de Dios, creo que no hay tanta ilustración, sino que el que abrió el mar no podrá hacer que se levante un árbol y vaya y se siembre en el medio del mar. Si me lo dijese que lo dijo algún profeta, algún hombre, bueno, podría ser ilustrativo. Pero si Dios lo dijo, habría que pensar un tanto diferente. Por eso veo que en este texto 6, la curiosidad es la unión de estas dos palabras, fe e imposible. O sea, que para lograr las cosas imposibles es necesaria la fe. Pero sin la fe, entonces los imposibles son los que sobrevienen a nuestra vida. Y dice acá el texto, en verso 6, dice acá que el primer imposible que viene
a nuestra vida es agradar a Dios. Sin la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, es necesario. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otras versiones dicen, crea que le haya, crea que le encuentra. Es necesario que el que se acerca a Dios. Y es interesante que queda esta puerta abierta. Es necesario que el que se acerca a Dios. Hay mucha gente que se va a acercar a Dios sin fe. Y el evangelio va a resultar tan insípido como visitar cualquier otra cosa. Sin fe, este ciego llamado Bartimeo que vemos en la palabra que recibió ese milagro, hubiese quedado ciego. Sin fe, esta señora que por muchos años llevó una enfermedad, hubiera tocado el borde del manto sin fe, hubiera rozado, hubiera abrazado a Cristo y no hubiera sucedido nada. Porque es necesario que el que se acerca crea. Y usted que se ha acercado, es necesario que crea. Pero creer de una manera inquebrantable y firme. Inquebrantable quiere decir que con los años no ceda, no se rompa. Y firme quiere decir que con los años permanezca en el mismo lugar. Si usted edifica una columna y esa columna se mueve a derecha o izquierda o se hunde, de nada le sirve. Yo sé que los que ha construido dicen la columna se edifica sobre un dado, sobre un fundamento que se hace para el peso de la construcción. Con buena razón usted piensa eso, ya que nosotros como iglesia estamos en el fundamento que es Cristo, la roca eterna. O sea que nuestro fundamento es sólido y seguro. Por lo tanto, las columnas que estamos edificando no se deben mover. Sin embargo, hay columnas que se están moviendo y se están quebrando y se están destruyendo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué? Porque se han acercado a Dios y la fe no ha sido inquebrantable ni firme, sino ha sido como las ondas del mar. Un día están arriba y otro día está abajo. Por eso se hace necesario, y la palabra de Dios usa esta palabra necesario para hacernos comprender que es una necesidad nuestra, que para ser cristiano es necesario creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo. De hecho, la exhortación de Cristo a su iglesia, ¿cuál es? Creer. Voy a darte rápidamente 7 versículos. Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús dice, tened fe en Dios. Mira qué interesante. Y vemos aquí una manifestación de la Trinidad. Porque Jesús dice, tened fe en Dios. ¿Y acaso Jesús no es Dios? ¿Por qué estableció un camino de fe? Pero bueno, el principio ¿cuál es? Tener fe. Ese es el principio, tener fe. Si estás en Cristo y no tienes fe, no tienes nada, estás muerto. Te es necesario creer para entonces vivir. O sea que lo primero que tenemos que tener y recibimos, aclaro, porque cuando venimos a Cristo, la fe que
tenemos es como un galardón. El que se acerca a Dios crea, y Él es galardonador de los que le buscan. Termina Hebreos capítulo 11, verso 6. Él es galardonador de los que le buscan. Y el primer galardón que viene con la vida eterna es la fe. Porque es el Señor el que trae a las personas. Él es el que añade las vidas que han de ser salvas. Él es el que pone esa semilla de fe. Y las personas entonces toman la determinación si abren la puerta, el Señor está tocando, si abren la puerta o la dejan cerrada, pero Él viene con esa fe, Él viene a tocar. Y el que cree, el que lo recibe, es salvo, es transformado. Y en esa salvación y transformación tiene que haber una fe perdurable, porque hay que ejercitar la fe. Ahora, lo más maduro que tú te puedas sentir, con los años, con la experiencia, con los estudios, con todo, tu fe necesita desarrollo. Tu fe en el nivel a donde está necesita desarrollo y será necesario que la desarrolles hasta que el Señor venga. Porque un día se acabará la fe, la esperanza y el amor perdurará. O sea que esa fe tiene un tiempo destinado para que se termine. ¿Cuándo se acaba la fe? Cuando lo veas a Él cara a cara, ya no hace falta creer. Pero ahora que no lo vemos, siendo nosotros bienaventurados por medio de la fe en el Señor, por causa de no verle y creerle, tenemos que seguir desarrollando la fe. ¿Cómo? Por medio de la alimentación, la asimilación de su palabra, que produce en nosotros el crecimiento de la misma. Por eso Jesús dice, tened fe en Dios. Una dirección. No tener fe en Dios y tener fe en alguien más. Tener fe en Dios o en algo más. Te vas a encontrar con gente que te dice, yo le tengo mucha fe a este médico. Idolatría. Yo le tengo mucha fe a esta medicina. Idolatría. La fe es de Dios, piadosa y exclusivamente de Dios. Tened fe en Dios es la dirección. Y en Juan capítulo 11, verso 40, Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, la fe provoca visión, provoca vista. Fe para ver. El mundo dice creer, ver para creer. Y nosotros como en iglesia, ¿qué decimos? Creer para ver. ¿Y creer para ver qué? Muchos creen para ver un milagro. Muchos creen para ver una necesidad suplida. El Señor dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y no solamente se estaba refiriendo a el reino de los cielos, porque yo creo que esta expresión es tan amplia. Si crees, verás como Dios se glorifica. Si crees, verás como Dios te sana. Si crees, verás como Dios te sustenta. O sea, vas a ver como Dios se glorifica, vas a ver la gloria de Dios en toda tu casa, en todas tus necesidades, en tu familia, si crees. Fe firme, inquebrantable. Señor, yo te creo a ti. Y aunque no vea en este momento la manifestación de tu gloria, yo te creo a ti y yo sé que la voy a ver. Yo sé que la voy a ver. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Fe para ver.
pero también en Juan capítulo 6, verso 47, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, primero dijo, tened fe en Dios. Y ahora dice, el que cree en mí. O sea, sigue siendo Dios. Sigue estando ubicada la fe en Dios. Pero ahora está hablando de un resultado. Porque nosotros somos salvos al creer en Cristo y confesarle. Porque esta es la salvación. Creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y de que Dios le resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, la fe produce un resultado. Y esto es bien importante porque Jesús dice, de cierto os digo. Y esta frase, de cierto os digo, las veces que Él la usa es para mensajes bien importantes. Aunque creo que todas las palabras que están en la Biblia son bien importantes, hay palabras que son resaltadas. Cuando dice, ¡ay! Hay una frase que es resaltada. ¡Ay de los que dicen! Y otra de estas frases resaltadas es cuando el Señor dice, de cierto os digo. De verdad te estoy diciendo. Es como decir. Y el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y está hablando de un tiempo presente. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ya tú tienes vida eterna. No tienes que esperar a morirte para ver qué va a suceder contigo. Ya tú tienes vida eterna por cuanto estás creyendo en el Señor Jesucristo. Y te repito, es necesario que tu fe sea inquebrantable y firme. Que no se mueva de ahí. Porque el que pone sus manos en el arado y mira atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué estás hablando? Hay un yugo que recibiste, un yugo fácil, que no te pertenece, es del Señor. Pero tienes que estar a su lado, llevando ese yugo, tomando el evangelio, tomando la palabra, tomando el arado, la vida cristiana, y arando firmemente con la mirada puesta en Cristo. No divagando, mirando hacia los lados, mirando hacia atrás, diciendo yo extraño la vida que yo tenía. Como esas personas que se glorían de sus pecados pasados. Yo cuando estaba en el mundo era la fiera. Ahora no, ahora soy un bobo. Ya yo no me comparo como antes. Yo antes era el león. Conviértete, lo que tengo que decirte, conviértete. Porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Y ahora en Cristo tienes vida eterna, estás vivo. No puedes estar mirando hacia atrás, deseando o extrañando algo que te estaba arrastrando para el infierno. Más bien arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname porque yo era un león. Yo era la fiera y me estaba perdiendo. Y ahora no soy león ni fiera, ahora soy oveja. Bendito sea el Señor, porque he creído en ti y tengo vida eterna. Las cosas viejas tú ya pasaron. Yo no las quiero. Ahora quiero las cosas que son nuevas, las que vienen de ti, Señor. Aleluya. El resultado de la fe. El resultado de la fe es este. Hay un cambio. Hay una transformación. Hay un anhelo de servir, de seguir, de vivir en santidad
para el Señor. Bendito Señor. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, y está hablando personalmente, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como te parezca a ti que tienes que creer, sino como dice la Escritura. Y si ahora tú me preguntas, ¿cómo dice la Escritura que tenemos que creer? Lea la Biblia. Lea la Biblia. No pretenda que en 30 minutos o una hora le podamos dar toda la información de la palabra de Dios. Cuando toda esta palabra, una vida no alcanza para poder escudriñarla a profundidad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde tienen que brotar los ríos? De su interior. Es algo personal de cada uno. Tiene que brotar ese río por la fe en mí, pero también tiene que brotar en ti, porque es una promesa que el Señor está haciendo. Está estableciendo algo el Señor acá. El que cree en mí, como dice la Escritura. Pero si tú eres un cristiano que está seco, que va para la iglesia y es pura emoción, no hay nada de espíritu, y hablo de Espíritu Santo, hablo de fuego, hablo de, amado, ríos de agua viva es la expresión pura de un gozo inefable, una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. El cristiano está vivo. A pesar de la tribulación, siente gozo, tiene fe, sabe doblar rodilla, anhela las cosas de Dios. Tristemente hay muchas personas dentro de la iglesia que son un desierto, se sienten secos como un desierto. ¿Por qué? Porque están creyendo, pero no como dice la Escritura. Ora al Señor, ayúdame a creer en ti como tú dices en tu palabra. Debes de tomar la fe y dejar que Dios use su palabra para edificar la fe. Tomas un salmo. En ti se regocijarán los que conocen tu nombre. Señor, ayúdame a conocerte, porque yo me quiero regocijar. Y empiezas a orar conforme a la palabra y a vivir conforme a la palabra y a creer en Dios conforme a la palabra. Y se cumplirá entonces. Se cumplirá entonces que de ti broten esos ríos de agua viva. Es un producto que viene a causa de creer en el Señor. Ríos de agua viva es una expresión de vida. Y el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso me habla de salvación, me habla de condición espiritual y me habla de una gloria venidera. Porque aquellos que nos han precedido en ir con el Señor, para el mundo están muertos, pero para Dios están vivos. Están con el Señor y los van a ver resucitar. Y la iglesia va a desaparecer. Bendito sea el Señor, y vamos a recibir al Señor en el aire. Pero esos que están ahora sufriendo, y hablo de cristianos, que Dios les permite estar en una penosa enfermedad para algunos, viendo su condición, esas personas, aunque se mueran en este cuerpo, esa gente tiene vida eterna.
tiene vida eterna y van a vivir. No pienses que la muerte física del cuerpo, ahí se acabó todo, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. No, eso no es así. Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad. Pero si Dios no lo quiere hacer, a Él la gloria, porque su objetivo es llevarte a su presencia. ¿Y quién le va a decir que no al Señor si Él es el dueño? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. No quiere decir esto que no oremos, que no confiemos. Quiere decir que descansemos y que no tengamos miedo. Porque si estás creyendo en Él, aunque mueras, vas a vivir. Bendito sea el Señor. Dirección por medio de la fe. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, no me cree a mí, sino al que me envió. Una vez más, el Señor dirigiendo la fe hacia el Padre. Y esto me hace entender algo. Hay mucha gente que está confundida. ¿A quién se le ora? ¿Se ora al Padre, se ora al Hijo, se ora al Espíritu Santo? Y rápidamente te respondo esta pregunta. Jesús dijo, orarás al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y toda oración que hagamos, vemos en la palabra que la hacemos en el nombre de Jesús. Orar al Padre en su nombre. Y la respuesta, el Espíritu Santo, la oración, la dirección en la oración, la hace el Espíritu Santo. Porque Él es el que te guiará y te hará saber. Es la manera más sencilla de poder explicar esta dirección. El que cree en mí, dice Jesús, no me cree a mí, sino al que me envió. Cuando creemos en el Señor, estamos en conexión directa con el Padre y recepción directa con el Espíritu. Y esto es victoria, esto es victorioso. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos a alguien que nos oye y que nos responde. Bendito sea el Señor. Y Jesús dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, usted ha vencido. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por ese amén acá. Usted ha vencido. Usted ha vencido por medio de la fe. Bueno, quizás usted diga, bueno, si yo he vencido, ¿por qué sigo teniendo tentaciones? Porque estamos en una batalla. Pero nosotros somos el único pueblo históricamente sobre la tierra que tenemos el final contado. Tenemos el final contado. Sabemos que ya tenemos la victoria. Y el Señor nos llama más que vencedores por medio de la fe. Nosotros creemos en el Señor y ya eso es victoria para nosotros. Y yo sé que usted quizás diga, bueno, pero yo tropiezo. Yo no me siento en victoria. Yo tengo 1000 situaciones íntimas y personales que no puedo vencer y me hacen sentir mal con el Señor. Mira lo que dice Pablo. ¿Quién tú eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Dice Pablo, el criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae. Está en pie o cae para su Señor, no para ti, no para ningún hombre. Y dice luego, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amado, en un momento voy a darte una profundidad en cuanto a esto. Pero es importante que la fe de la iglesia, del cristiano, del creyente,
tu fe sea madurada. Porque una fe madura produce un testimonio firme en ti. Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza, ¿cómo? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras importantes: certeza y convicción. Repítala conmigo, a ver. Certeza y convicción. Certeza es la palabra griega 5287 que se dice hupotasis. Y convicción es la palabra griega 1650 que es la palabra elenjos. Hupotasis y elenjos. Hupotasis, certeza, su implicación, su significado es estar bajo apoyo, estar en pie, que es el texto que le estaba mencionando ahora, que ahora se los voy a explicar, y una mejor sustancia. Vamos a explicar rápido. La fe que está madurando es una fe que experimenta lo que es el hupotasis. Te sientes mal, te sientes débil, deprimido, triste, enfermo, abatido, lo que te pueda sentir en contra espiritual o físicamente, tú no estás solo. Escúchame bien, tú no estás peleando solo. El Evangelio no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo. Y tú por creerle a Él y por estar creyendo en Él, estás bajo apoyo. De hecho, segunda de Samuel, en el capítulo 22, en el verso 19, hay un texto que dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Yo te pregunto, si el Señor es tu apoyo, ¿qué más necesitas? Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué tienes que esforzarte mentalmente en la preocupación si el Señor es tu apoyo? No significa que te quedes estático en el limbo. Significa que lo que tú obres creyendo en el Señor, Él va a bendecir la obra de tus manos. Bendito sea el Señor. Porque Él es tu apoyo. Él es tu apoyo, pero yo no he visto el apoyo de Dios en medio de mi tribulación, en medio de mi crisis. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Aunque no lo veamos, Dios lo está haciendo. Y permaneces firme. Permanece firme. El criado del Señor está de pie o cae, lo hace para el Señor. Ay, pero tropezó en el camino. Dios, no es la voluntad de Dios que haya tropezado. Claro que no. Pero Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control de la vida de nadie. Aún el que está lejos de Cristo, Dios no ha perdido el control de esa vida. Aunque nadie le predique jamás el Evangelio al que se apartó y le diga nada, Dios no ha perdido el control de esa vida. Dios sigue siendo Dios. Y si no hay boca que hable, las piedras profetizarán. Y yo no sé si tú te sentirás bien, firme, o te sentirás débil, o en la cuerda floja,
No sé, mira lo que dice el Señor. El criado del Señor de pie o cae, para el Señor lo hace. Pero dice, pero estará firme. O sea que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en tu vida que va a provocar que tú estés preparado, que tú estés listo, que tú estés firme. Bendito sea el Señor. Así que nos toca confiar. Te toca confiar, siervo, sierva de Dios que me está escuchando en esta noche. Porque dice, tú que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está firme. Y se entiende que la vida de este criado es una persona que está sometida a Dios, que es siervo. O sea que poderoso es Dios para hacerte estar firme. Poderoso es Dios. No tomemos por poco el omnipotente poder de nuestro Dios para levantar nuestra vida. Nosotros tenemos una mejor sustancia. Y esto ya va a ser una certeza que produce madurez en nuestra fe. De hecho, Hebreos capítulo 10, verso 34, dice la palabra, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mira esto, el despojo de tus bienes sufristeis con gozo, que ahora vengas y te quiten el refrigerador, el televisor, y te quedes con la casa vacía, y tú digas, gloria a Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos acá no han dado gloria a Dios porque ha perdido algo? Bendito sea el Señor, ¿eh? Pero mira lo que dice Pablo, o el autor de Hebreo. A veces yo sospecho que haya sido Pablo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, y esto es por la fe, porque de la fe produce conocimiento, viene conocimiento, porque dice la palabra, por la fe conocemos. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Pierdes lo material? No importa, yo tengo lo celestial. Escucha bien, pierdes lo material, no importa, tú tienes lo celestial. Confía en el Señor. No hagas ídolos de los bienes materiales en la tierra, sino hazlos instrumentos de gozo. Amén. Que sean productores de gozo. Tú tienes una mejor sustancia. Significa, tienes mejores cosas en los cielos. Y es una herencia incorruptible. Bendito sea el Señor. O sea que hupotasis, esa palabra que se traduce como certeza, es estar bajo apoyo. Yo sé que no estoy solo. Estar de pie. Yo sé que Dios me hará permanecer firme. Una mejor sustancia. Yo sé que lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo pueda alcanzar aquí en la tierra. La otra palabra, convicción. Y es la palabra elenjos. Y esta palabra tiene un significado muy interesante, y quiero compartirlo contigo porque me llamó poderosamente la atención. Elenjos trae por significado ser alguien que ha sido convencido por Dios. Y eso está tremendo. Convencido por Dios. Y hay
muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que fueron convencidos por Dios. De hecho, viene a mi memoria cuando Job se levanta en su discurso teológico y Dios le dice: ahora cíñete, ahora voy a hablar yo, cíñete como un varón valiente porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios empezó a hablarle acerca de su creación y Job tuvo que terminar diciendo: de oídas te había oído. Y eso es tremendo, porque cuando tú lees el libro de Job, eso es una discusión teológica. Yo me paro en medio de estos amigos de Job, hablando con Job teológicamente, y yo me quedo sin palabras. Yo digo: ¿qué están hablando ellos? Tremendo conocimiento de Dios. Tremendo discurso teológico unos a otros. Luego sale Eliú y empieza a defender a Dios, a ser apologético. Luego sale Dios en medio de este discurso y empieza a hablar con Job y deja a Job sin palabras. Porque Job, que diga: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es que habrá dicho: yo pensaba que yo te conocía, pero ahora me doy cuenta que estoy más atrás que los corres. Abraham, convencido por Dios: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No le había dicho a dónde, simplemente sale, yo te voy a mostrar en su tiempo, en su momento. En el camino le dio una promesa, le hizo pacto, le mostró las estrellas: así va a ser tu descendencia. Y Abraham con 100 años creyendo la promesa. Y tú me dijeras: Abraham con 30 años y no había tenido hijos. Abraham con 99 y no tenía hijos. Y estaba creyendo. Se pasó 100 años creyendo algo que Dios le dijo que iba a hacer y no lo veía. Nosotros nos desesperamos. ¿Qué edad tú tienes, Tomás? Nos desesperamos, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tú tienes? Que nos desesperamos. Y hasta se nos olvida. ¿A cuántos acá no se les ha olvidado una promesa que el Señor les hizo? Eso lo padecemos todos. Que tiene que venir el Señor y un día recordártelo. Ah, cierto, ¿verdad? Y el Señor convenció a Abraham con 99 años, convencido al punto de que le dijo: sacrifícame a tu hijo. Después de que tuvo un hijo, al fin lo logró, con la estéril de su mujer, tuvo un hijo. Y Dios le dijo: entrégamelo, sacrifícamelo. Y para allá fue Abraham creyendo. ¿Y qué creía él? Que Dios lo podía resucitar. Estaba convencido. Estaba convencido. Al punto de que fue un testimonio que en el Nuevo Testamento Pablo dice que Abraham estaba plenamente convencido. Y nosotros a veces nos ponemos tercos intentando convencer a las personas. Deténgase ya, no convenza a nadie. Su labor no es convencer. Su labor es predicar. Es Dios quien convence de justicia, pecado, juicio. Y también deje que Dios le convenza. Ore al Señor: Padre, convénceme. Convénceme. Hay cosas que en tu vida tienen que ser elenjadas. Tienen que ser transformadas y ser convencidos de parte de Dios. Y sabes que que cuando Dios convence es porque en ese proceso eres redarguido por la palabra de Dios. Porque esa palabra convicción implica eso.
ser redarguidos por la palabra de Dios, no redarguidos por el pensamiento de alguien, por el consejo de alguien, redarguidos por la palabra de Dios. Toda la Escritura, dice Pablo a Timoteo, escribiendo, toda la Escritura, ¿qué cosa es? Inspirada por Dios. Y útil. ¿Para qué? Para redarguir. Y quiero detenerme ahí. Redarguir. Y si seguimos para adelante, corregir, instruir en justicia. Porque el objetivo de Dios es perfeccionarte. Y como dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, pero es necesario que la Escritura nos redarguya, nos penetre, nos cambie, sea un testimonio vivo, que nosotros no la veamos como un libro más, sino como lo que es inspirada por Dios. Abramos y cuando leamos, Señor, yo estoy leyendo tu inspiración, tu palabra viva, que es útil para mi vida, para convencerme, para entender, para adquirir la sabiduría y por medio de la palabra de Dios se muestre mi carencia, porque así se madura la fe. Cuando Dios muestra tu carencia, cuando tú te encuentras reflejado en la palabra y tú dices, yo debo de cambiar. Señor, yo necesito que tú hagas esto en mi vida. O cómo haya el cristiano la reprensión. Porque esta palabra convicción implica reprensión. Y a no todo el mundo le gusta que lo reprendan. A no todo el mundo le gusta que lo corrijan, que le llamen la atención, que lo regañen. O más bien, a nadie le gusta. Que me regañe Dios, más nadie me puede regañar. ¿Y cómo Dios te regaña? ¿Cómo Dios te regaña? Vemos en la palabra a Pablo reprendiendo, a Pedro reprendiendo, a Moisés reprendiendo. O sea que usted necesita que Dios use a una autoridad para reprenderlo. ¿O acaso al hijo que Dios ama, a ese no disciplina, verdad? Pues, dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, refiriéndose a Balaam. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y no es que usted le vaya a hablar una mula, pero cuando la reprensión llega a su vida, es para frenar su locura. Porque usted a veces quiere alcanzar cosas que no son de Dios para usted. Y ahí tiene que usar Dios a su siervo para hacerte entender que no. Y viene la reprensión de parte del Señor. Y escúcheme, mientras venga la reprensión y la disciplina, todo está bien. Peligroso es cuando Dios no habla, cuando Dios se queda callado, cuando vas corriendo al desenfreno y no hay una palabra de Dios para tu vida, no hay una reprensión, no hay un llamado de atención. Peligroso. Así que el Señor nos alerte, en su misericordia, siempre nos esté hablando, siempre tenga una palabra para nuestra vida. Amén. Para saber y no que pase como Balaam, que en su locura estaba actuando y por la misericordia de Dios, la mula le habló con voz humana. Bendito sea el Señor. Amado,
certeza, hypotasis, convicción, elenjos, estar bajo apoyo, permanecer en pie, firmes, teniendo una herencia en los cielos, convencido por Dios y redarguidos por la palabra, y escuchando la reprensión que viene de parte de Dios. Esto produce una fe madura en el creyente. Quiero terminar diciéndote esto: tu fe no es en vano. No es en vano. Así que te aliento a seguir confiando en el Señor, porque pronto está la venida de nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Si te pones de pie y me permites hacer una oración por ti.